El Salmo 73 es una obra maestra de introspección y reflexión que nos invita a explorar la dualidad de la realidad en la que habitamos. En sus versos, el autor se enfrenta a una profunda lucha interna, una batalla entre lo material y lo espiritual que resuena con todos nosotros. Esta lucha es emblemática de la experiencia humana, donde a menudo nos encontramos atrapados entre las circunstancias externas y nuestras creencias internas. La narrativa del Salmo nos muestra que nuestras percepciones no son simplemente una respuesta a lo que nos rodea, sino que están profundamente influenciadas por nuestras emociones y creencias. La dualidad de la realidad se manifiesta cuando observamos el mundo a nuestro alrededor y notamos la prosperidad de aquellos que parecen vivir sin preocupaciones, mientras que nosotros, en nuestra búsqueda de un significado más profundo, enfrentamos desafíos y tribulaciones. El autor se siente tentado a comparar su vida con la de los demás, a juzgar su éxito o su fracaso en función de estándares externos. Esta es una experiencia común. Todos hemos sentido, en algún momento, que el mundo material nos ofrece una perspectiva distorsionada de la realidad. Agradecemos que acompañes nuestros devocionales. Comparte en los comentarios tu experiencia de vida, tus solicitudes de oración y tus impresiones sobre este vídeo. No olvides compartirlo con tus seres queridos y suscribirte a nuestro canal. El Salmo 73 nos invita a cuestionar esta percepción. La dualidad que enfrentamos no es una simple dicotomía entre el bien y el mal, lo material y lo espiritual, sino que es un viaje de autodescubrimiento. A medida que el autor expresa su frustración y confusión, se da cuenta de que su visión del mundo está condicionada por sus experiencias y creencias. Aquí se encuentra la clave. Nuestras emociones y creencias son las lentes a través de las cuales interpretamos nuestra realidad. Cuando nos enfocamos únicamente en lo material, podemos perder de vista la riqueza de lo espiritual que existe en nuestro interior. Es en este punto donde el Salmo se convierte en un espejo de nuestras propias luchas. La dificultad que enfrentamos al reconciliar lo que observamos con lo que sentimos es algo que todos experimentamos. La percepción de la injusticia y la desigualdad en el mundo puede conducir a la desesperación, pero también puede ser un catalizador para el cambio interno. Al reconocer que nuestras creencias sobre la realidad son maleables, comenzamos a abrirnos a nuevas posibilidades. Esta transformación es el primer paso hacia una vida más plena y satisfactoria. La importancia de la conciencia en este proceso no puede ser subestimada. Cuando comenzamos a observar nuestras creencias y emociones con una mirada crítica y compasiva, podemos desmantelar las narrativas limitantes que hemos internalizado. El autor del Salmo 73, al reflexionar sobre su dolor y su frustración, comienza a cuestionar su visión del mundo. Este cuestionamiento es el precursor de un despertar espiritual, donde se nos invita a ver más allá de las apariencias y a buscar una verdad más profunda que trasciende las circunstancias materiales. La transición de una percepción dualista hacia una comprensión más integrada de la realidad es un viaje que todos debemos emprender. Al igual que el autor del Salmo, podemos encontrar momentos de desesperación, pero también podemos descubrir que estos momentos son oportunidades para crecer. La dualidad de la realidad no es un obstáculo, sino un camino hacia la expansión de nuestra conciencia. Es un recordatorio de que, aunque las circunstancias externas pueden parecer desalentadoras, la verdadera riqueza se encuentra en nuestra conexión con lo espiritual. La lucha entre la percepción material y la espiritual es un tema central en la obra de Bruce Lipton, quien enfatiza el papel de la conciencia en la creación de nuestra realidad. Lipton nos enseña que nuestras creencias subconscientes tienen un impacto profundo en nuestra salud y bienestar. Cuando comenzamos a tomar conciencia de estas creencias, podemos reprogramar nuestra mente, y por ende, nuestra experiencia de vida. Este es un proceso de transformación que el Salmo 73 ilustra de manera brillante. El autor del Salmo, al final de su reflexión, llega a un punto de claridad. Se da cuenta de que su valor no se mide por su éxito material, sino por su conexión con lo divino. Este reconocimiento no solo libera al autor de su sufrimiento, sino que también le permite experimentar una paz interior que trasciende las circunstancias externas. Aquí es donde la dualidad de la realidad se convierte en una oportunidad para la transformación. A medida que avanzamos hacia el siguiente subtema, el poder de la conciencia, podemos ver cómo esta transformación interior es esencial para cambiar nuestra experiencia de vida.
La conciencia individual, al ser despertada, se convierte en una herramienta poderosa que nos permite salir de la trampa de la comparación externa y abrazar una comprensión interna de la abundancia y la paz. La transición que experimenta el autor del Salmo 73 es un modelo para todos nosotros en nuestra búsqueda de significado y propósito. En este viaje, descubrimos que la verdadera riqueza reside en nuestra capacidad de conectar con nuestra esencia espiritual, y al hacerlo, comenzamos a manifestar una realidad que refleja nuestras creencias más elevadas. El Salmo 73 es un texto profundamente revelador que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra conciencia y cómo ésta puede influir en nuestra experiencia de vida. En este salmo, el autor expresa una lucha interna que resuena con muchos de nosotros: la comparación entre lo material y lo espiritual, el conflicto entre lo que percibimos externamente y lo que sentimos internamente. Esta tensión es un espejo que refleja la dualidad de la realidad en la que vivimos. La conciencia, en este contexto, se convierte en una herramienta poderosa. Cuando el autor del Salmo 73 comienza a cuestionar su fe y a observar la prosperidad de los malvados, está atrapado en una mentalidad que busca validar su experiencia a través de comparaciones externas. Este es un patrón que muchos de nosotros seguimos. Miramos a nuestro alrededor y medimos nuestro valor, nuestro éxito y nuestra felicidad en función de lo que vemos en los demás. Sin embargo, esta perspectiva externa puede llevarnos a una profunda insatisfacción y a una sensación de desamparo. El poder de la conciencia reside en su capacidad para transformar nuestra experiencia. A medida que el autor del Salmo 73 avanza en su reflexión, comienza a darse cuenta de que su verdadera abundancia no proviene de lo que posee o de cómo se compara con los demás, sino de su conexión interna con lo divino. Esta es una transición crucial, de una mentalidad enfocada en la comparación externa hacia una comprensión interna de la abundancia y la paz. Este cambio de enfoque es lo que nos permite experimentar una vida plena y significativa. Para ilustrar este poder transformador de la conciencia, consideremos cómo la percepción del autor cambia a medida que profundiza en su autoconocimiento. Al principio, siente envidia de los malvados, quienes parecen prosperar sin esfuerzo. Sin embargo, a medida que se sumerge en su propia experiencia interna y busca la verdad en su relación con lo divino, empieza a comprender que la verdadera riqueza no es material, sino espiritual. Este viaje hacia la interioridad es clave para el despertar de la conciencia. La conciencia tiene el potencial de abrirnos a nuevas posibilidades. Cuando comenzamos a ver el mundo a través de una lente de abundancia en lugar de escasez, nuestra experiencia de vida se transforma. El autor del Salmo 73, al reconocer su conexión con lo divino, experimenta un cambio radical en su percepción. Ya no se siente víctima de las circunstancias externas, sino que se convierte en el creador de su realidad. Este es un paso crucial en el proceso de autoconocimiento y en el desarrollo de una mentalidad de abundancia. La transición hacia una comprensión más profunda de la abundancia interna no es un proceso lineal. A menudo, requiere de una revisión de nuestras creencias más arraigadas y de los patrones de pensamiento que nos han sido inculcados desde una edad temprana. Nos encontramos en un mundo que constantemente nos dice que nuestra valía se mide por lo que poseemos o por cómo nos comparamos con los demás. Sin embargo, el Salmo 73 nos recuerda que existe una dimensión más profunda y rica de la existencia que trasciende estas limitaciones. Cuando logramos reprogramar nuestra conciencia y liberarnos de la trampa de la comparación externa, comenzamos a experimentar una vida más plena y satisfactoria. Este proceso de transformación personal es el resultado de un despertar espiritual que nos invita a mirar hacia adentro y a descubrir la esencia de quienes somos. La práctica de la meditación, la reflexión y la autoobservación se convierten en herramientas esenciales en este viaje. Es en este contexto que debemos considerar el papel de la resiliencia espiritual, que es el tema que nos lleva a la siguiente etapa de nuestra exploración. La resiliencia se manifiesta cuando enfrentamos las pruebas y tribulaciones que la vida nos presenta. El autor del Salmo 73 muestra un momento de crisis en su fe y en su comprensión del mundo. Sin embargo, esta crisis no es un final, sino el principio de un despertar más profundo. Las dificultades se convierten en catalizadores para el crecimiento espiritual, empujándonos hacia una conexión más rica con nuestra esencia y con lo divino. Cuando nos encontramos con desafíos,
nuestra respuesta puede determinar la dirección de nuestro viaje espiritual. En lugar de sucumbir a la desesperación, podemos optar por ver estos momentos como oportunidades para crecer y expandir nuestra conciencia. Este es un principio fundamental que se encuentra en el corazón del Salmo 73. La resiliencia espiritual no es solo la capacidad de soportar la adversidad, sino también la habilidad de transformarla en una oportunidad de aprendizaje y evolución. Así, el viaje del autor del Salmo 73 es un reflejo de nuestro propio viaje. Todos enfrentamos momentos de duda, inseguridad y comparación. Sin embargo, al igual que el autor, podemos elegir mirar hacia adentro en busca de respuestas. La conciencia nos permite reconocer que el verdadero significado de nuestra vida no está determinado por las circunstancias externas, sino por cómo respondemos a ellas. La conexión con lo divino, que se menciona en el Salmo 73, es un aspecto vital de este viaje. Cuando el autor finalmente se da cuenta de su lugar en el cosmos y de su relación con lo divino, experimenta una paz que trasciende la comprensión. Este es un recordatorio poderoso de que, aunque a menudo nos sintamos perdidos en un mundo que valora lo material por encima de lo espiritual, la verdad de nuestro ser es mucho más rica y profunda. En conclusión, el Salmo 73 nos ofrece una guía sobre el poder de la conciencia y cómo ésta puede transformar nuestra experiencia de vida. A través de la autoobservación y la reflexión, podemos descubrir que nuestra verdadera abundancia proviene de una conexión interna con lo divino. Este viaje no es solo sobre el desarrollo personal, sino sobre la búsqueda de una vida más plena y significativa, donde la comparación externa pierde su relevancia y el verdadero valor se encuentra en nuestra relación con nosotros mismos y con el universo. Este proceso de autodescubrimiento nos lleva naturalmente al siguiente tema: la resiliencia espiritual. Las pruebas que enfrentamos en la vida, como las que describe el autor del Salmo 73, no son solo obstáculos, sino oportunidades para un crecimiento más profundo y para una conexión más auténtica con nuestra espiritualidad. Al explorar cómo las tribulaciones pueden actuar como catalizadores, comenzaremos a comprender cómo nuestra capacidad para levantarnos y aprender de la adversidad nos lleva a un despertar espiritual más significativo. El Salmo 73 es una pieza poderosa de la literatura espiritual que ofrece una profunda reflexión sobre la relación entre el sufrimiento humano y la búsqueda de significado. En sus versos, el salmista se enfrenta a una serie de tribulaciones que lo llevan a cuestionar la justicia divina y la razón de su propia existencia. Este pasaje sagrado se convierte en un espejo que refleja no solo la lucha interna del autor, sino también la experiencia colectiva de la humanidad en su búsqueda de propósito y autenticidad. En este contexto, la resiliencia espiritual se convierte en un tema central que merece una exploración más profunda. La resiliencia espiritual es la capacidad de recuperarse y crecer a partir de las adversidades, un concepto que no solo se refiere a la resistencia ante el sufrimiento, sino también a la transformación que puede surgir de las pruebas que enfrentamos. A lo largo del Salmo 73, el autor describe su desasosiego al contemplar la aparente prosperidad de los malvados, mientras él mismo enfrenta sufrimientos y dificultades. Este contraste provoca una crisis de fe que lo lleva a cuestionar la naturaleza de la justicia y a preguntarse por qué los justos sufren mientras los injustos prosperan. Sin embargo, es precisamente en este punto de crisis donde se encuentra la semilla de la resiliencia espiritual. El camino hacia la resiliencia espiritual comienza con la aceptación de la realidad de nuestras emociones. El salmista no oculta su angustia ni su frustración. En cambio, las expresa abiertamente. Esta honestidad es fundamental, ya que el primer paso hacia la sanación es el reconocimiento de nuestro dolor y sufrimiento. En lugar de reprimir sus sentimientos, el salmista se permite sentir y reflexionar sobre su situación, lo que lo lleva a una profunda introspección. Esta práctica de autoexaminación es un vehículo poderoso para el crecimiento espiritual, ya que nos permite identificar creencias limitantes y patrones emocionales que pueden estar interfiriendo en nuestra capacidad para experimentar la paz interior. A medida que el salmista se adentra en su dolor, comienza a experimentar un cambio en su perspectiva. Este proceso es una manifestación de lo que podríamos denominar despertar espiritual. En lugar de fijarse únicamente en las circunstancias externas, el autor se da cuenta de que su verdadera realidad no está definida por lo que le rodea, sino por su relación con lo divino. Este cambio de enfoque es crucial,
ya que nos invita a considerar que el verdadero propósito de nuestra vida no se encuentra en la comparación externa, sino en la conexión interna con nuestra esencia más profunda. La resiliencia espiritual también implica el reconocimiento de que las pruebas y tribulaciones pueden actuar como catalizadores para el crecimiento personal. Las experiencias difíciles a menudo nos empujan a cuestionar nuestras creencias y a buscar respuestas más profundas. En el caso del salmista, su lucha se convierte en una oportunidad para profundizar su relación con Dios. Esta transición es fundamental, ya que nos recuerda que a menudo son las dificultades las que nos llevan a un mayor entendimiento de nosotros mismos y de nuestro propósito en la vida. El sufrimiento, en este sentido, se transforma en un maestro que nos guía hacia una mayor sabiduría y compasión. A medida que el salmista avanza en su reflexión, comienza a vislumbrar una nueva realidad. Su encuentro con lo divino se convierte en un punto de inflexión. Al entrar en la presencia de Dios, el autor encuentra consuelo y claridad. Este momento de conexión espiritual es esencial, ya que representa un cambio en su percepción de la vida. En lugar de sentirse atrapado en la comparación y la envidia, el salmista comienza a experimentar la abundancia que proviene de una relación íntima con lo divino. Aquí es donde la resiliencia espiritual se manifiesta en su forma más pura. El reconocimiento de que, a pesar de las adversidades, existe un propósito más grande que trasciende nuestras dificultades individuales. Este despertar espiritual no solo transforma la percepción del salmista, sino que también lo invita a reconsiderar su lugar en el mundo. En el momento en que se da cuenta de que su valor no está determinado por sus circunstancias externas, comienza a experimentar una profunda paz interior. Esta paz, a su vez, se convierte en un faro que ilumina su camino, guiándolo hacia una vida más plena y auténtica. La resiliencia espiritual, por lo tanto, se convierte en un proceso de transformación que nos permite renacer de nuestras cenizas, desarrollando una nueva comprensión de nosotros mismos y del universo que nos rodea. El Salmo 73 es un recordatorio poderoso de que nuestras luchas no son en vano. Cada prueba y cada tribulación nos brinda la oportunidad de profundizar nuestro entendimiento y conexión con lo divino. Esta resiliencia espiritual, que florece en medio del sufrimiento, es un testimonio del poder del espíritu humano para superar las adversidades. A través de la aceptación, la reflexión y la conexión con lo espiritual, podemos transformar nuestras experiencias más dolorosas en catalizadores de crecimiento y evolución. En este contexto, es esencial reconocer que nuestras creencias subconscientes juegan un papel fundamental en la manifestación de nuestra realidad. A medida que el salmista avanza en su viaje espiritual, se hace evidente que la transformación de su vida no depende únicamente de las circunstancias externas, sino de la reprogramación de sus creencias internas. Esta es una transición crucial que conecta la resiliencia espiritual con la manifestación de la realidad. Al deshacerse de las creencias limitantes y adoptar una perspectiva de abundancia, el salmista comienza a experimentar una vida más rica y satisfactoria. La conexión entre la resiliencia espiritual y la manifestación de la realidad es profunda. A medida que nos liberamos de las creencias que nos atan, comenzamos a abrirnos a nuevas posibilidades y oportunidades. El Salmo 73 nos enseña que, al enfrentar nuestras luchas con honestidad y valentía, podemos experimentar un cambio radical en nuestra percepción de la vida. Este cambio no solo es personal, sino que también tiene el potencial de impactar a quienes nos rodean, creando un efecto dominó de transformación espiritual. La invitación, entonces, es a reflexionar sobre nuestras propias creencias y emociones. ¿Qué patrones limitantes nos están impidiendo experimentar la vida en su totalidad? ¿Cómo podemos reprogramar nuestra mente y espíritu para manifestar una realidad más abundante y satisfactoria? Al explorar estas preguntas, podemos comenzar un viaje de autodescubrimiento que nos llevará a una conexión más profunda con nosotros mismos y con lo divino. Así, el Salmo 73 no solo es un relato de angustia y desafío, sino un testimonio del poder de la resiliencia espiritual y su capacidad para transformar nuestras vidas. A través de la aceptación del sufrimiento, la búsqueda de significado y la conexión con lo divino, podemos encontrar un camino hacia la paz y la abundancia que todos anhelamos. La resiliencia espiritual nos permite ver más allá de las apariencias y descubrir la riqueza que se encuentra en nuestro interior, preparándonos para el siguiente paso en nuestro viaje,
la manifestación de una realidad que refleje nuestras creencias más elevadas y auténticas. El Salmo 73 es una obra poderosa que nos invita a explorar las profundidades de nuestra realidad. En su esencia, se presenta una lucha entre la percepción material y la espiritual, reflejando las tensiones que muchos enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Este salmo nos muestra cómo nuestras creencias y emociones influyen en la manifestación de nuestra realidad. En este contexto, la manifestación de la realidad se convierte en un tema crucial, ya que nuestras creencias subconscientes moldean nuestra experiencia de vida, a menudo de maneras que no comprendemos completamente. El autor del Salmo 73 comienza expresando su envidia hacia los malvados, que parecen prosperar sin esfuerzo mientras los justos luchan. Esta percepción superficial del mundo se basa en una creencia arraigada en la comparación externa, la idea de que el valor de uno se mide en términos de éxito material y bienestar visible. Sin embargo, a medida que profundiza en su reflexión, se da cuenta de que esta percepción es limitada y que la verdadera realidad va más allá de lo que se observa a simple vista. Las creencias subconscientes que alimentamos, muchas veces sin ser conscientes de ello, juegan un papel fundamental en cómo interpretamos nuestras experiencias. En el Salmo 73, el autor experimenta un cambio de perspectiva que lo lleva a cuestionar su comprensión inicial del éxito y la justicia. Cuando se encuentra en la presencia de lo divino, su percepción se transforma, y comienza a entender que la verdadera abundancia no se mide en términos materiales, sino en la conexión con lo espiritual. Esta transformación es un claro ejemplo de cómo reprogramar nuestras creencias puede conducir a una vida más plena y satisfactoria. A menudo, estamos atrapados en un ciclo de pensamientos negativos y limitantes que nos impiden ver las posibilidades que se presentan ante nosotros. Así como el salmista se da cuenta de que la prosperidad de los malvados es efímera, nosotros también debemos reconocer que nuestras preocupaciones materiales son transitorias y que la verdadera riqueza se encuentra en nuestro interior. La manifestación de la realidad no es simplemente un proceso pasivo. Es una actividad dinámica que requiere nuestra participación consciente. Cada pensamiento y emoción que experimentamos contribuye a la creación de nuestro mundo. Por lo tanto, si queremos experimentar una vida más satisfactoria, debemos aprender a cultivar creencias que reflejen nuestra verdadera naturaleza espiritual. Esto implica un trabajo interno de autoconocimiento y la eliminación de creencias limitantes que nos han sido impuestas a lo largo del tiempo. En el Salmo 73, el autor finalmente llega a un entendimiento profundo sobre su conexión con lo divino. Reconoce que, a pesar de las apariencias externas, su verdadera fortaleza y su propósito se encuentran en su relación con lo trascendente. Este reconocimiento lo libera de la carga de la comparación y la envidia, permitiéndole encontrar paz en su interior. La manifestación de la realidad, entonces, se convierte en un reflejo de su conexión espiritual, donde su bienestar ya no depende de factores externos. Este proceso de transformación de la percepción material a la espiritual no solo es liberador, sino que también nos empodera para crear nuestra realidad de manera consciente. Al aprender a sintonizar con nuestra verdadera esencia, podemos empezar a manifestar experiencias que resuenen con nuestra autenticidad. Así, el Salmo 73 nos ofrece una guía sobre cómo navegar por las turbulencias de la vida, recordándonos que la verdadera abundancia proviene de nuestra conexión con lo divino y no de la acumulación de bienes materiales. La clave para esta transformación radica en la capacidad de observar y cuestionar nuestras creencias. A menudo, las creencias que hemos adoptado son el resultado de condicionamientos sociales y familiares que nos han llevado a percibir la realidad de una manera muy específica. Sin embargo, al igual que el autor del Salmo 73, tenemos la oportunidad de reexaminar estas creencias y desafiarlas. Este desafío puede ser doloroso, ya que implica desmantelar aspectos de nuestra identidad que hemos construido a lo largo del tiempo. No obstante, es un paso necesario en el camino hacia la manifestación de una realidad más auténtica. La reprogramación de nuestras creencias también involucra la práctica consciente de la gratitud y la apreciación. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, comenzamos a cambiar nuestra vibración energética. Esta práctica nos permite alinearnos con la abundancia que ya existe en nuestras vidas, facilitando así la manifestación de experiencias más positivas. El Salmo 73 nos recuerda que, a pesar de las pruebas y tribulaciones,
siempre hay un camino hacia la realización y la paz interior. Es importante reconocer que la manifestación de la realidad no es un proceso aislado. Está intrínsecamente ligado a la conexión que mantenemos con el universo y con lo divino. A medida que nos enfocamos en nuestras creencias y reprogramamos nuestra mente, también nos abrimos a la posibilidad de una conexión más profunda con un poder superior. En esta conexión, encontramos la guía y el apoyo necesarios para navegar por las complejidades de la vida. La experiencia del autor del Salmo 73 ilustra cómo, al pasar de una visión superficial de la realidad a una comprensión más profunda, se abre un camino hacia la conexión con lo divino. A medida que se libera de la envidia y la comparación, se encuentra en un espacio donde la paz y la abundancia son posibles. Este viaje hacia la realización espiritual es un recordatorio de que, aunque las circunstancias externas puedan parecer desafiantes, siempre hay una luz interior que nos guía hacia nuestra verdad. En este sentido, el viaje del autor del Salmo 73 no solo es un relato personal, sino un reflejo de la experiencia humana universal. Todos enfrentamos momentos de duda, confusión y desilusión, pero también tenemos la capacidad de despertar a una realidad más elevada. A medida que exploramos nuestra conexión con lo divino, comenzamos a comprender que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. La manifestación de la realidad se convierte, entonces, en un acto de creación con lo divino. A medida que reprogramamos nuestras creencias y nos alineamos con una visión más elevada de nosotros mismos, empezamos a experimentar la vida desde una perspectiva de amor, abundancia y paz. Este proceso no solo transforma nuestra realidad personal, sino que también impacta a quienes nos rodean, creando un efecto dominó de positividad y transformación. En conclusión, el Salmo 73 nos invita a reflexionar sobre la manifestación de nuestra realidad y la influencia que nuestras creencias subconscientes tienen en ella. Al igual que el autor del Salmo, tenemos la oportunidad de reprogramar nuestras creencias limitantes y abrirnos a una vida más plena y satisfactoria. Este viaje hacia la transformación no es solo un camino hacia el bienestar personal, sino también una invitación a profundizar en nuestra conexión con lo divino. Al hacerlo, comenzamos a experimentar la vida de una manera que va más allá de lo material, abriendo la puerta a una realidad llena de significado, propósito y conexión espiritual. A medida que nos adentramos en esta búsqueda de conexión con lo divino, nos encontramos en el umbral de una experiencia transformadora. La continuación de este viaje nos llevará a explorar la profunda relación entre el ser humano y lo divino, una conexión que nos invita a descubrir las verdades más elevadas de nuestra existencia y a abrazar nuestro papel en el vasto tejido del universo. El Salmo 73 es un profundo reflejo de la lucha humana entre lo material y lo espiritual, una batalla que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. En su esencia, este salmo nos invita a explorar nuestra conexión con lo divino, un viaje que comienza con la confrontación de nuestras creencias más arraigadas y nuestras emociones más intensas. La relación del ser humano con lo divino es un tema recurrente en la búsqueda de significado, y el Salmo 73 se convierte en un espejo que refleja nuestras dudas, anhelos y, en última instancia, nuestra transformación. En la primera parte del Salmo, el autor expresa su frustración y confusión al observar la prosperidad de los malvados. Este sentimiento de injusticia es algo que resuena profundamente en nosotros, ya que a menudo nos encontramos midiendo nuestro valor y éxito en comparación con los demás. La percepción externa de la realidad puede engañarnos, llevándonos a creer que la felicidad y la abundancia se encuentran en lo material, en lo que podemos ver y tocar. Sin embargo, el Salmo nos recuerda que esta visión es limitada, y en última instancia, insatisfactoria. A medida que el autor profundiza en su reflexión, se da cuenta de que su sufrimiento y su lucha espiritual no son en vano. Aquí es donde comienza a surgir la conexión con lo divino. En momentos de contemplación, el autor se da cuenta de que su valor no se mide por la riqueza o el estatus social, sino por su relación con lo divino. Esta revelación es crucial, ya que nos invita a replantear nuestras creencias sobre el éxito y la felicidad. La conexión con lo divino, tal como se ilustra en el Salmo 73, nos lleva a comprender que nuestras emociones y creencias influyen directamente en nuestra percepción de la realidad. Cuando nos aferramos a una visión materialista del mundo, nos alejamos de nuestra esencia espiritual. Sin embargo,
Al abrirnos a la posibilidad de que existe algo más grande que nosotros mismos, comenzamos a experimentar un cambio en nuestra conciencia. La espiritualidad se convierte en un refugio, un lugar donde podemos encontrar paz y propósito, incluso en medio de la adversidad. El autor del Salmo, tras una intensa reflexión, llega a un punto de quiebre. En este momento de revelación, se encuentra con lo divino y se da cuenta de que, aunque la vida puede parecer injusta y caótica, hay un orden subyacente que escapa a nuestra comprensión. Esta conexión espiritual le brinda la fuerza necesaria para afrontar sus desafíos y transformar su perspectiva. La resiliencia espiritual nace de esta relación íntima con lo divino, lo que permite a cada uno de nosotros enfrentar las pruebas de la vida con una nueva visión. Es importante destacar que esta conexión no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y autoconocimiento. A menudo, las experiencias dolorosas y desafiantes son las que nos empujan hacia una búsqueda más profunda, hacia una conexión con lo divino que antes no habíamos considerado. El Salmo 73 nos muestra que, a través de la lucha y la introspección, podemos encontrar un camino hacia la espiritualidad que nutre nuestra alma y nos ayuda a entender nuestra verdadera naturaleza. En este contexto, se vuelve evidente que nuestras creencias y emociones son la clave para establecer una conexión más profunda con lo divino. Cuando comenzamos a cuestionar nuestras creencias limitantes y a abrirnos a nuevas posibilidades, creamos un espacio para que la espiritualidad florezca en nuestras vidas. Este proceso de reprogramación mental es fundamental para manifestar una realidad que refleje nuestras aspiraciones más elevadas. La relación entre el ser humano y lo divino es un viaje en sí mismo, un camino lleno de descubrimientos y transformaciones. A medida que el autor del Salmo 73 se adentra en su conexión espiritual, se da cuenta de que la verdadera abundancia no se encuentra en lo que poseemos, sino en la riqueza de nuestra relación con lo divino. Esta comprensión le permite liberarse de la comparación externa y abrazar una vida de gratitud y plenitud. La conexión con lo divino también nos invita a reconocer que somos parte de un todo más grande. Esta perspectiva nos ayuda a ver nuestra vida como un viaje interconectado, donde cada experiencia, cada desafío y cada triunfo tienen un propósito más profundo. Al abrirnos a esta visión, comenzamos a experimentar una mayor paz interna y una sensación de pertenencia que trasciende lo material. En última instancia, el Salmo 73 nos lleva a reflexionar sobre el significado de nuestra existencia y el propósito de nuestras luchas. A través de la conexión con lo divino, somos capaces de encontrar respuestas a las preguntas más profundas de nuestra alma. Este viaje hacia la espiritualidad no solo nos transforma a nivel personal, sino que también tiene un impacto en nuestras relaciones y en la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. El camino hacia una conexión más profunda con lo divino es un viaje cargado de desafíos, pero también de recompensas. A medida que avanzamos en este proceso, comenzamos a descubrir un sentido renovado de propósito y significado. La espiritualidad se convierte en una guía que ilumina nuestro camino y nos ayuda a enfrentar las incertidumbres de la vida con confianza y valentía. Este viaje de conexión con lo divino es un precursor esencial para el despertar espiritual. A medida que comenzamos a comprender nuestra relación con lo divino y a reconocer el poder de nuestras creencias y emociones, nos preparamos para embarcarnos en un viaje de autodescubrimiento que nos llevará a nuevas alturas. La transición del autor del Salmo 73 sirve como un modelo para todos nosotros, mostrándonos que, a través de la lucha y la introspección, podemos encontrar el camino hacia la realización espiritual. Así, el Salmo 73 no solo es una reflexión sobre la dualidad de la realidad, sino también un faro que nos guía hacia el despertar espiritual. A medida que nos adentramos en esta búsqueda, nos encontramos con la posibilidad de transformar nuestra vida y nuestras relaciones a medida que nos conectamos más profundamente con lo divino. La espiritualidad se convierte en un viaje continuo de crecimiento y evolución, donde cada paso nos acerca más a la verdad de nuestro ser y a la conexión con el universo. En este sentido, el viaje del despertar espiritual es un proceso que nos invita a cuestionar nuestras creencias, a enfrentar nuestras sombras y a buscar la sabiduría en nuestras experiencias. La historia del autor del Salmo 73 es un recordatorio de que, aunque las dudas y los desafíos son parte de nuestro camino, también son oportunidades para crecer y expandir nuestra conciencia.
Cada uno de nosotros tiene la capacidad de experimentar un despertar espiritual que nos lleve a una vida más plena y significativa. Así, el Salmo 73 nos ofrece un poderoso recordatorio de la importancia de la conexión con lo divino en nuestro viaje espiritual. Nos invita a explorar nuestras creencias, a buscar la paz en nuestro interior y a abrirnos a la abundancia que existe más allá de la percepción material. A medida que nos embarcamos en este viaje de autodescubrimiento y conexión espiritual, nos preparamos para las próximas etapas de nuestro crecimiento y transformación. La búsqueda del significado y propósito en la vida nos llevará a profundizar en nuestra relación con lo divino, y cada paso en este camino nos acercará más a la realización de nuestra esencia espiritual. Al reflexionar sobre el Salmo 73 y las enseñanzas que nos ofrece, nos damos cuenta de que el despertar espiritual no es solo una meta, sino un viaje continuo que nos invita a ser más conscientes, a vivir en armonía con nosotros mismos y con el universo. La conexión con lo divino es el hilo que une todas nuestras experiencias, y al cultivarla, podemos encontrar un sentido de propósito que trasciende la superficialidad de la vida material. Este viaje de conexión y despertar espiritual es una invitación abierta a todos nosotros. A medida que nos adentramos en esta exploración, nos encontramos con un mundo lleno de posibilidades, donde cada experiencia se convierte en una oportunidad para aprender y crecer. La historia del autor del Salmo 73 nos enseña que, aunque el camino puede ser difícil, la conexión con lo divino es la clave para encontrar la paz y la realización en nuestras vidas. Así, la búsqueda de lo divino se convierte en un viaje de regreso a casa, a nosotros mismos y a nuestro lugar en el vasto universo. El Salmo 73, en su esencia, es un profundo reflejo de la lucha interna que muchos de nosotros enfrentamos en nuestro viaje hacia el despertar espiritual. Esta lucha no es solo una batalla entre lo material y lo espiritual, sino que también es un proceso de transformación de la conciencia, donde comenzamos a reconocer las capas de nuestra realidad y a entender que son nuestras creencias y emociones las que dan forma a nuestra experiencia de vida. En este contexto, el viaje del autor del Salmo 73 se convierte en un modelo significativo de las etapas que enfrentamos en nuestra búsqueda de significado y propósito. Al inicio del Salmo, el autor se siente abrumado por la apariencia de éxito de los malvados. Observa cómo aquellos que viven en desarmonía con las leyes universales parecen prosperar, mientras que él, que busca vivir de acuerdo con principios de justicia y espiritualidad, experimenta dificultades y sufrimiento. Este conflicto inicial refleja la dualidad de nuestra realidad, la percepción material que nos rodea y la búsqueda de una conexión más profunda con lo divino. Aquí, el autor se encuentra en un punto crítico, donde la conciencia de su entorno se enfrenta a la necesidad de una comprensión más profunda de su realidad interna. Este punto de inflexión es clave en el viaje del despertar espiritual. A medida que el autor lucha con sus pensamientos y emociones, comienza a darse cuenta de que su percepción de la realidad está influenciada por sus creencias. La comparación con los demás, la envidia y la frustración son emociones que lo atrapan en una visión limitada de su existencia. Sin embargo, en lugar de permanecer atrapado en este ciclo, comienza a cuestionar su perspectiva y busca una comprensión más profunda de su situación. Este es el primer paso hacia el despertar, donde la conciencia individual empieza a transformar su experiencia de vida. El viaje del autor se torna un proceso de introspección, una búsqueda que lo lleva a un lugar sagrado, que simboliza su conexión con lo divino. Al entrar en este espacio, se produce una revelación, la comprensión de que la verdadera abundancia y paz no se encuentran en la comparación externa, sino en la conexión interna con su ser espiritual. Este momento de claridad es crucial, ya que marca el comienzo de una transformación en su percepción. El autor empieza a reconocer que la prosperidad material no es un indicador del valor espiritual y que, a menudo, aquellos que parecen estar en la cima desde una perspectiva externa pueden estar profundamente desconectados de su esencia. A medida que avanza en su viaje, el autor del Salmo 73 experimenta una resiliencia espiritual que lo fortalece. Las pruebas y tribulaciones que antes lo abrumaban ahora se convierten en catalizadores para su crecimiento personal y espiritual. Este cambio de perspectiva es vital, ya que permite que las dificultades se transformen en oportunidades de aprendizaje. En lugar de ver el sufrimiento como un castigo, comienza a entenderlo como una parte integral del proceso de despertar,
una fase que lo invita a profundizar en su conexión con lo divino y a entender que cada experiencia, sea positiva o negativa, contribuye a su desarrollo espiritual. En el contexto de la manifestación de la realidad, el Salmo 73 también nos ofrece una valiosa lección sobre el poder de nuestras creencias subconscientes. El autor, al liberarse de la comparación externa y abrazar su conexión interna, comienza a reprogramar su percepción de la vida. La manifestación no es solo el resultado de lo que deseamos externamente, sino que también está profundamente influenciada por nuestras creencias internas. Al cambiar su enfoque, el autor empieza a atraer experiencias que reflejan su nueva comprensión de la abundancia y la paz. Este proceso de reprogramación mental es fundamental para cualquier viaje de despertar, ya que nos permite alinearnos con una realidad que es coherente con nuestro ser más auténtico. La conexión con lo divino se intensifica en el viaje del autor a medida que se adentra en su propia espiritualidad. El Salmo 73 nos muestra cómo este viaje no es solo un camino individual, sino un proceso que nos conecta con el universo y con todos los seres que lo habitan. A medida que el autor se da cuenta de que su verdadera riqueza no reside en lo material, sino en su relación con lo divino, comienza a experimentar una paz interior que trasciende las circunstancias externas. Esta conexión es un recordatorio de que todos somos parte de un todo, y que nuestra búsqueda de significado y propósito está intrínsecamente ligada a la comprensión de nuestra interconexión con el universo. El viaje del despertar espiritual, como se ilustra en el Salmo 73, también revela las diversas etapas que enfrentamos en nuestra búsqueda de significado. Desde la confusión y el sufrimiento hasta la revelación y la integración, cada fase es esencial para nuestro crecimiento. Al igual que el autor, eventualmente llegamos a un punto de aceptación y gratitud, donde comprendemos que nuestras luchas han sido fundamentales para nuestra evolución espiritual. Este viaje no es lineal, y cada persona experimenta sus propias variaciones, pero el Salmo 73 nos ofrece un marco para entender que el despertar espiritual es, en última instancia, un viaje hacia el amor y la conexión. En este contexto, el despertar espiritual se convierte en una búsqueda de autenticidad. A medida que el autor del Salmo 73 avanza en su camino, su comprensión de sí mismo y del mundo se transforma. La autenticidad surge cuando dejamos de lado las expectativas externas y comenzamos a vivir desde nuestro ser interior. Esta autenticidad no solo nos libera de la carga de la comparación, sino que también nos permite abrazar nuestra individualidad y nuestra conexión única con lo divino. Al final del viaje, el autor reconoce que su verdadero propósito no está en la lucha por la aprobación externa, sino en la expresión de su esencia más pura. El Salmo 73 es, por lo tanto, un poderoso recordatorio de que el despertar espiritual es un proceso continuo y dinámico. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos y momentos de duda, pero estos son también oportunidades para crecer y evolucionar. La transformación de la conciencia, la resiliencia espiritual y la conexión con lo divino son elementos esenciales en este viaje. A medida que navegamos por nuestras propias experiencias, podemos encontrar consuelo y guía en las palabras del Salmo, recordando que estamos todos en un viaje hacia la comprensión de nuestro propósito más elevado. Al final, el viaje del despertar espiritual es un viaje hacia el amor, la compasión y la conexión. Al igual que el autor del Salmo 73, todos tenemos la capacidad de trascender nuestras limitaciones y abrirnos a una realidad más rica y significativa. En este proceso, podemos aprender a ver más allá de las apariencias y reconocer la belleza y la abundancia que ya existen dentro de nosotros. La invitación es clara: dejar que el viaje del despertar nos transforme, permitiéndonos vivir con autenticidad, gratitud y una profunda conexión con el universo que nos rodea.